Hola, ahora sí, había un botón. ¿Qué tal? Sí, porque es para grabar, es para grabar. Estamos grabando eso. Entonces después, no, después tenemos las, porque nosotros cobramos por la cantidad de reproducciones después del video. Sí, cuando le llegue después acreditado en la cuenta, las maravillas del mercado. Bueno, buenos días a todos y todas, gracias por venir. Eh, bueno, cada año en la CIDI, o últimamente, en los últimos años de la CIDI, me doy el gusto de tratar de organizar paneles sobre cuestiones sobre las que estamos empezando a trabajar o estamos asomándonos. Y este año se me ocurrió organizar un panel que titulamos La transición energética como nueva oportunidad para el cambio estructural en Argentina, trayectorias, objetivos y recursos. Y también entonces, como el privilegio de organizar, me dio el gusto de traer a tres colegas y amigos con los que vienen trabajando estos temas desde hace mucho tiempo, y me pareció una buena oportunidad para aprender y para robar algunas ideas. Un poco la motivación de la mesa, como ustedes saben, lo que llamamos proceso de transición energética es muchas cosas al mismo tiempo, y una de las cosas, quizás la más intuitivamente, es el proceso de reducción de emisiones de carbono para combatir el cambio climático, digamos así, de manera brutal y sencilla. Pero es también un proceso de paradigma tecnoproductivo, que podría caracterizarse por dos grandes procesos. Un proceso es el proceso de descarbonización, justamente, y otro es un proceso de digitalización que va de la mano de todo este cambio de paradigma, ¿no? Claro, al principio quizás la motivación venía de la mano de todo este proceso de cambio estructural, venía de la mano de cumplir con los compromisos de las reducciones en las emisiones, pero al mismo tiempo, a medida que ese proceso se fue poniendo en marcha, se convirtió al mismo tiempo en un proceso fundamental. El control de esas tecnologías se convirtió en un proceso fundamental para liderar la competitividad en esas nuevas tecnologías que van a ser estratégicas para el futuro. Entonces, ya no es solamente un proceso de reducción de emisiones, sino es un proceso de liderazgo económico a futuro. Esto viene seguramente de la mano de, y ahora seguramente vamos a discutir un poco de eso, del nuevo auge de las políticas industriales, que podemos ponerle como punto de partida quizás el COVID o la guerra de Ucrania, pero que también vienen, pero yo creo que vienen de bastante antes, así que ese seguramente es uno de los temas sobre los cuales vamos a discutir. Ahora, la pregunta un poco que motiva esta discusión es cómo entra Argentina, o si se quiere un poco más en general, vamos a permitirnos decir los países del sur global, en todo este proceso. Porque las motivaciones por el lado de las emisiones quizás son menores, porque estos países tienen menos responsabilidades en general en términos de incorporar estas tecnologías, en términos de reducir las emisiones. Pero sin embargo, dado, como decíamos antes, que este es un proceso sistémico que tiene un montón de implicancias, en términos de la competitividad y el papel que estos países van a cumplir en este nuevo paradigma tecnoproductivo, creo que se va convirtiendo en algo cada vez más urgente pensar cuál va a ser el rol, ¿no? Hace poquito terminamos de escribir un artículo, y por eso un poco la motivación de nueva oportunidad,
que se llama This Time It Will Be Different, que es un poco la expectativa que tenemos en América Latina desde hace 60, 70 años, ¿no? Como que esta vez sí lo vamos a saber aprovechar. Intuitivamente, el primer paso para pensar estas cuestiones es tenemos los recursos que van a alimentar todo este proceso. Como sabemos, este proceso es un proceso intensivo en, en minerales y recursos naturales. Tenemos estos recursos, entonces eso nos da una oportunidad, nos da un posicionamiento que tenemos que aprovechar, ¿no? Ahora, ese proceso no es automático, no habilita por sí solo todo este proceso de cambio estructural sobre el cual queremos discutir. Entonces, por eso convoqué a Verónica, a Claudio y a Tom para charlar. Bueno, a ver, desde dónde partimos y cómo eso nos posiciona hacia futuro, a qué podemos aspirar o a qué tenemos que aspirar y qué vamos a necesitar para cumplir con estas aspiraciones. Así que bueno, creo que no voy a decir nada más en todo el día, y ahora ya los quiero presentar a Verónica, a Claudio, a Tomás, los presento a los tres, así ya después empezamos directamente. Verónica Robert es acá de la casa, es licenciada, doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía y Desarrollo Industrial por la Universidad Nacional General Sarmiento, es investigadora de CONICET, trabaja en el IDAES, acá en la UNSAM, donde en el pasado se desempeñó como secretaria de investigación, directora del centro, y es directora actualmente del Centro de Estudios Económicos del Desarrollo. Es docente en la UNSAM, en la UNS, trabaja temas de investigación. Su tema de investigación se concentra en el estudio de economía e innovación, cambio tecnológico y desarrollo económico, y también fue secretaria o subsecretaria de Estado de la Secretaría de Asuntos Estratégicos, ¿no? Claudio Damiano también es de la casa del Instituto de Transporte de la UNSAM, es ingeniero en electricidad por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Economía y Política Energética Ambiental de la Universidad de Comahue, es investigador del Instituto de Transporte de la UNSAM y tiene una extensa carrera en el Ente Nacional de Regulador de la Electricidad, donde se desempeñó como responsable de normas regulatorias. Actualmente es coordinador del Grupo Energías Renovables y Nuevas Tecnologías y tiene una amplia trayectoria estudiando temas de electromovilidad como consultor de distintos organismos internacionales. Y Tomás es el único que no es de la casa, así que lo vamos a tratar bien, por favor. Ah, fue de la casa, bueno, pero ya no es de la casa, por algún motivo. Siempre su casa, bueno. En esta aula misma, bueno. Están las voces de Tom del pasado que resuenan. Doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, Berkeley, y es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Está especializado en Economía Política Comparada al Desarrollo y actualmente es director del área de Política Productiva de Fundar. Fue profesor de la Universidad Nacional de San Martín, profesor visitante de la DITELA, y ha sido investigador visitante de la Universidad Católica de Chile, en la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la Universidad de San Pablo en Brasil. Trabaja en temas de gobernabilidad y desarrollo, trabajó en temas de gobernabilidad y desarrollo humano del PNUD y ha sido consultor del BID y otros organismos nacionales e internacionales. Así que bueno, ahora ya los dejo en buenas manos de los presentadores y el comentarista que va a ser Tomás. Primero Vero, si querés. Bueno, ahí tenés este micrófono, recordá que minimizada tenés tu PPT ahí. Sí, pero ahí hay otro. Ahí. No, sí, esa. Ah, no reconoció los caracteres, quizás. En otro. Y. ¿El PDF? Se van a cortar un poco el texto, pero bueno, aunque se corte un poquito el texto. Bueno, no pasa nada. Yo que siempre hago unas presentaciones tan lindas. Pero estos son unos caracteres que me parecen muy atractivos.
Por eso, se usa, ahora está muy de moda. Tengo que usar esto, me decís. Ok. Bueno. Bueno, bueno, muchas gracias, Martín, por la invitación. Muchas gracias a la Escuela de Economía y Negocios por la invitación a formar parte de este panel, de esta mesa. Martín dice, son temas en los que estoy empezando a investigar. Es muy humilde, en realidad hace mucho tiempo que está trabajando en esto. De hecho, mucho más que yo misma. Así que me siento un poco intrusa. Tengo síndrome del intruso en este momento. No, ¿sabes qué? Si lo hacemos así, yo no voy a poder ver el final del texto, porque ahí después se me corta. Entonces, lo que puedo hacer por ahí es achicar esto un poquitito. Así que mi presentación va a estar un poco condensando algunos temas que trabajé desde la gestión, que ya venía tímidamente tocando desde antes de estar en la gestión, profundicé mucho en la gestión y ahora sigo trabajando. No voy a hablar especialmente de transición energética, sino más bien del nuevo escenario de políticas industriales y hasta qué punto este nuevo escenario puede considerárselo una oportunidad para países en desarrollo, es decir, si este nuevo escenario realmente representa una oportunidad, dónde están los obstáculos. Obviamente la transición energética está por detrás de esto, así que medio inevitablemente voy a tocar la cuestión. Yo quisiera empezar, perdón, ¿cuánto tiempo tengo, Martín? 20 minutos. Sí. Ok. Quisiera empezar hablando de algo que yo diría que es pero muy reciente, que es un cambio de narrativa. Yo creo que hoy, más que nunca, vemos con claridad que hay un cambio en la narrativa que organiza la forma de pensar la política pública y en particular abre la puerta a la política industrial. Ese cambio de narrativa básicamente lo que hace es pasar de la idea de eficiencia, que ocupaba el lugar central en las políticas del Consenso de Washington y que articuló toda la forma de hacer política durante muchos años en los países desarrollados y en los países en desarrollo. Y esa palabra, eficiencia, hoy está siendo reemplazada por otra palabra que es prosperidad. Y la vamos a ver cada vez más en diferentes discursos. La palabra prosperidad yo la tomo en particular de Estados Unidos, es Estados Unidos donde aparece esta palabra en particular con mucha presencia, pero la podemos encontrar también en muchos otros lugares y a veces no es prosperidad, pero es abundancia o es bienestar. Y si bien en el pasado la eficiencia también estaba relacionada a la prosperidad, ahora la prosperidad, digámosle, está en primer lugar y es previa a la eficiencia. Claramente este cambio de narrativa yo digo, es muy reciente, pero en realidad es muy útil porque logra decantar un cambio de políticas públicas en un contexto donde estas políticas públicas venían teniendo graves problemas desde hace mucho tiempo. O sea, básicamente podemos plantear que desde las políticas neoliberales impulsadas desde el Consenso de Washington y el crecimiento de la globalización, se da un fuerte proceso de desindustrialización en las economías centrales y periféricas. Ese proceso de desindustrialización fue naturalizado, ¿no? Tanto política como intelectualmente, ¿no? Podemos ver muchos trabajos, como por ejemplo los propios trabajos de Roderick, hablando de desindustrialización madura, como algo que estaba bien, es algo que tenía que ocurrir, ¿no? Y sin embargo, ese proceso de desindustrialización fue generando un malestar en los países centrales muy fuerte, con una compresión de la capacidad de poder adquisitivo de la clase media, con un endeudamiento de las clases populares, con graves problemas y con una creciente desigualdad
digámosle, y precariedad de los estilos de vida, es decir, básicamente lo que se perdía era bienestar. Y eso, si bien es un proceso muy gradual, propio del mismo sendero de desindustrialización, con la crisis del 2008 se vuelve muy evidente, ¿sí? Y se vuelve muy evidente también el freno a la posibilidad de crecimiento económico que está, digámosle, plasmado dentro de ese modelo de globalización. Sin embargo, desde el 2008 hasta acá, a pesar de que el malestar era evidente, el cambio en el discurso no fue posible. A pesar de que desde el 2008 para acá el problema de la carencia del crecimiento económico pasa a ser un problema central en las economías desarrolladas, todavía la eficiencia seguía siendo el eje ordenador de la política pública y la globalización seguía siendo el eje ordenador de la política pública y la política industrial previa, digámosle, desde el 2008 para acá, si bien empieza a ganar protagonismo, sobre todo con la revolución, sobre todo con la transición digital a la que hizo referencia Martín. Esa transición digital son políticas industriales de carácter horizontal, orientadas a la difusión tecnológica, ¿sí? Y si bien se buscó con eso reconstituir niveles de competitividad en los países desarrollados, el impacto real de estas políticas sobre la competitividad y sobre un relanzamiento del paradigma fue al menos limitado. En los últimos 4 años cambia con la pandemia, cambia con la guerra en Ucrania, cambia con la interrupción en las cadenas de suministros provocado por esto, y por primera vez, a pesar de que el malestar era muy antiguo, por primera vez el giro narrativo también habilita a otro tipo de políticas, ¿sí? Habilita a políticas industriales mucho más efectivas, verticales, de selección de sectores estratégicos y de promoción de capacidad productiva dentro de los territorios. Las políticas industriales ahora son políticas de relocalización de actividad productiva, de relocalización con motivos muy concretos de empleos, ¿sí? Empleos de calidad dentro de los territorios nacionales, pero también, obviamente, de seguridad, ¿no? La palabra de seguridad pasa a ser también un eje fundamental de las políticas industriales en este nuevo contexto. El cambio climático y las necesidades de mitigación del cambio climático y las políticas vinculadas al cambio climático, las políticas industriales vinculadas al cambio climático, que quizás estaban un poco pensadas como lo que planteaba Martín en cómo se pensaba esta charla, ¿no? Pensarlo desde la transición energética. Yo quiero decir que es una tendencia convergente con esta otra tendencia que va mucho más allá de la cuestión climática, ambiental y de la transición energética. O sea, convergen estas dos tendencias. Pero por ahí, como la del cambio climático ya se ha dicho mucho y esta otra por ahí todavía no está tan visible, quería hacer este hincapié en hablar de esta transformación narrativa porque me parece muy esclarecedora, al menos a mí me resultó muy esclarecedora. El cambio climático obviamente también es concomitante y por lo tanto también habilitante a políticas industriales, ¿sí? Entonces, los motivos de la política industrial, la racionalidad de la política industrial, de la nueva política industrial, es una racionalidad a favor de la seguridad, ¿no? A favor de la resiliencia de las cadenas de valor, vinculado con seguridad claramente, y a favor de la creación de empleo, a favor de la creación de capacidad industrial y a favor de la mitigación ambiental, ¿no? Sí, no puedo ver lo que dice acá abajo, pero dice más o menos eso. Ahí está, sí, obviamente. ¿Cuáles son esas políticas? Bueno, yo creo que ya a esta altura del partido son todas muy conocidas. Acá tengo 2 ejes. A este cuadro claramente le falta el tercero, que es China. Claramente China
es parte del norte global en este momento, por lo menos para este tipo de lectura. China tiene que ser entendida como parte del norte global. Las políticas industriales en todos ellos son políticas con objetivos ambientales. Inflation Reduction Act es el paquete de política industrial verde más importante probablemente de toda la historia de la humanidad. Chip Science Act, la ley bipartisana de la infraestructura y el trabajo en Estados Unidos, son digámosle, los 3 grandes paquetes de políticas orientados a esto, ¿no? A la transición ecológica, energética, digital, a la relocalización de actividades productivas dentro del territorio y al relanzamiento de la capacidad industrial en Estados Unidos. En la Unión Europea esto es más o menos la misma historia. La Unión Europea vamos a ver que responde quizás a veces un poquito tarde, un poquito tímidamente a lo que hace Estados Unidos, y esto recientemente eso es mucho más claro, pero eso aparece a lo largo de los últimos años. REPowerEU, la política de la Unión Europea para recomponer capacidad de generación de energía en un contexto de precios crecientes por la guerra de Ucrania, la política industrial del Pacto Verde como el principal eje propulsor de capacidad industrial dentro de la Unión Europea, y después políticas particulares, estratégicas y específicas como el Banco Europeo del Hidrógeno financiando una nueva trayectoria tecnológica que es la economía del hidrógeno como uno de los vectores fundamentales para descarbonizar capacidad industrial alemana, podemos ponerle nombre y apellido, capacidad industrial alemana, difícil de electrificar, por cierto, o directiva de baterías como una medida para proteger mercado interno de baterías y de autos eléctricos en la Unión Europea. Más por el lado regulatorio que por el lado de las políticas. Estas políticas, digámosle, puertas adentro, políticas industriales para recomponer capacidades industriales, para recomponer generación, para recomponer y para generar, digámosle, desarrollo productivo en torno a nuevas cadenas, es acompañada de una nueva forma de hacer relaciones internacionales. Esa nueva forma de hacer relaciones internacionales tiene la particularidad de buscar una reconstrucción de las cadenas globales de valor, yendo hacia cadenas regionales, cadenas locales, ¿no? Cadenas entre amigos, ¿no? Pasamos del offshore al nearshoring, y del nearshoring pasamos también al iShoring o friendshoring. Vamos a comprarle a quienes, aquellos que nos garantizan el suministro, aquellos que tenemos mismos estándares ambientales, aquellos con los que tenemos también mismos estándares laborales. De vuelta, ¿por qué es importante la historia del cambio de la narrativa? Porque ahora la globalización es una globalización diferente, no es una globalización que busca la ganancia de eficiencia, sino que es una globalización que lo que busca es sostener niveles de prosperidad. Y ahí es los nombres que reciben las 2 grandes iniciativas de Estados Unidos en torno a esto, que es el marco económico para la prosperidad del Indo-Pacífico, o The American Partnership for Economic Prosperity, ¿no? En los 2 casos, de vuelta, la palabra prosperidad aparece. Lo mismo, además de acuerdos puntuales para lograr abastecimiento de minerales críticos, como con Japón y con Chile. Ahí dice Chile, pero quiere decir Chile. Y lo mismo en la Unión Europea. La Unión Europea también lanza su Global Gateway, que es como la respuesta a la ruta de la Franja de la Seda China, buscando establecer presencia y abastecimiento sobre determinados minerales críticos. También, nuevamente, buscando construir lazos comerciales específicos con socios particulares, garantizando resiliencia de las cadenas, ¿no? La palabra de resiliencia también me parece que es aquí muy importante. Quiero poner aquí esto de manifiesto, ¿no? Que es que eficiencia
eficiencia sería que todas las baterías del mundo se hicieran en China. Eficiente sería que todos los autos eléctricos se produzcan en China. Sin embargo, eso es justamente lo que viene a transformar el nuevo paradigma de la prosperidad. O sea, eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque hay objetivos geopolíticos, objetivos productivos, industriales y tecnológicos por parte de otros bloques de poder global que disputan esa posibilidad. Entonces, ahora bien, si la eficiencia deja de ser el eje articulador de las políticas, tenemos que reconfigurarlo. Entonces, ¿por qué la palabra eficiencia? ¿Por qué la eficiencia era útil a la hora de configurar relaciones económicas internacionales? Porque se planteaba como un juego de suma cero, de reducción de barreras que conducían necesariamente al crecimiento económico y al bienestar general. Sin embargo, esta eficiencia, esta búsqueda de eficiencia, es la que ahora me pone de manifiesto las vulnerabilidades productivas y tecnológicas y me obliga a decir eficiencia sí, pero siempre y cuando no tenga vulnerabilidades productivas y tecnológicas. En el contexto de la crisis climática, esto se hace todavía más evidente, las vulnerabilidades y la posibilidad de progreso y la posibilidad de prosperidad en el largo plazo. Pero también, pero no solamente la política climática, también las cuestiones migratorias, también las cuestiones de derechos laborales. Hay muchas cosas en juego en estos nuevos acuerdos comerciales que alientan esta idea de no eficiencia sino prosperidad. Bueno, ok, bueno, no importa. Igual, aunque no llegue a decir todo lo que quería, me parece que esto es lo novedoso que quería traer. La narrativa de la prosperidad, en cambio, plantea la necesidad de seguridad, empleo, estándares ambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, bueno, vamos a pasar. Ahora bien, este nuevo contexto, uno podría decir, bien, por fin, no, a mí me pasa, yo soy economista industrial, ¿no? Entonces, por fin, tantos años hablando de política industrial y que me miraran como loca, ¿no? O sea, mira, no hace tanto estuve en una actividad con tu papá, ¿no? En la Fundación Techin, en Techin, una cena de Techin, donde 2018 creo, o 2019, yo hablaba de políticas industriales y Juan Carlos me decía, bueno, pero ella quiere decir políticas industriales en el sentido americano, industrial policies, políticas industriales, no, nadie, o sea, como que, no, o sea, por fin hablamos el mismo, por fin el mundo habla mi idioma, digo yo, ¿no? Y así como lo digo yo, lo dice mucha gente. Por fin el mundo habla mi idioma, es mi momento, las políticas industriales es nuestro momento. En realidad, me gustaría ser un poquito pesimista al respecto. Yo creo que el nuevo contexto es bueno, porque este idioma se vuelve a poner en el centro de la escena, y la eficiencia se corre desde el centro de la escena. Sin embargo, hay buenos motivos para ser pesimista y algunos motivos para guardar algo de optimismo frente al nuevo contexto, y me gustaría desarrollar esto en mis 5 minutos restantes. ¿Sí? Gracias. Bueno, vamos rapidito. Obviamente el proceso de transición energética, como decía recién Martín, así que me voy a apoyar un poco en su introducción para no ahondar aquí. No solamente viene con motivos de seguridad y descarbonización, sino que viene con motivos de desarrollo tecnológico y productivo en torno a nuevas cadenas de valor. La búsqueda de la resiliencia de las cadenas, de lo que habla es de la velocidad con la cual las diferentes potencias pueden construir capacidad industrial en torno a estas nuevas cadenas de una forma rápida y eficaz. Por lo tanto, el abastecimiento de recursos críticos pasa a ser un elemento fundamental dentro de su propia estrategia competitiva global,
Y en eso yo voy a argumentar que es donde radica nuestra oportunidad y el espacio para el optimismo, ¿sí? Eso me lo voy a saltear. Sin embargo, también debemos saber que el nuevo camino no está allanado, y por más de que haya un nuevo mundo que habla de políticas industriales pensando en el norte global y no en el sur global. Eso queda muy claro en el documento publicado por el Fondo Monetario Internacional sobre vigilancia de la política industrial de febrero de este año, donde claramente establece dos condiciones que tiene que tener la política industrial buena. La política industrial buena tiene que tener espacio fiscal para poder hacer política industrial. La política industrial no puede tener un efecto cross-border, es decir, no puede afectar los flujos comerciales internacionales, no puede tener efectos sobre los flujos comerciales internacionales. Entonces, básicamente, no se pueden establecer como políticas industriales políticas que afecten el comercio internacional. Los países en desarrollo, obviamente, no tienen espacio fiscal para poder hacer grandes subsidios como IRA o como la política industrial del Pacto Verde. Sí tienen la oportunidad, como decía también Martín, de usar los recursos naturales como palanca de política industrial, ¿sí? Pero en la medida en que usen los recursos naturales como palanca de política industrial, afectan al comercio internacional y, por lo tanto, existen restricciones a la aplicación de este tipo de políticas. Típicamente, Indonesia prohibiendo exportar el níquel sin procesar, generando una reacción muy fuerte por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, incluyendo un panel dentro de la OMC, criticando este tipo de políticas de prohibición de minerales, ¿no? Como estrategia de la política industrial. Obviamente, la capacidad de la región para poder hacer este tipo de políticas es muy grande. Me voy a saltear todo esto. Aquí tenemos el caso de Indonesia, donde el propio Fondo Monetario publica un análisis donde demuestra la efectividad de la política industrial de Indonesia en el aumento del valor de las exportaciones totales después de la restricción a las exportaciones de níquel. Sin embargo, dice, esto no es lo que hay que hacer. Así que, en muy resumidas cuentas, tenemos un contexto global donde hacer políticas basadas en estos recursos naturales va a ser muy difícil. Sin embargo, tenemos una oportunidad basada en la urgencia de las necesidades de minerales y de energías limpias, basada en el hecho de que gran parte de las inversiones asociadas a la transición energética aún no estén realizadas y por lo tanto existan oportunidades para poder todavía decidir la localización de las nuevas inversiones. Y por otro lado, por la necesidad de construir cadenas de valor resilientes. Esas condiciones nos dan, históricamente, una capacidad negociadora en torno a la inversión extranjera directa, que por ahí no tuve suficiente tiempo para marcarlo con claridad, pero me gustaría decir que es inédita en la historia de Latinoamérica, la posibilidad de negociar mejores condiciones. Sin embargo, la capacidad de negociación va a requerir de algún tipo de coordinación regional. La posibilidad de aplicar políticas industriales basadas en recursos naturales sobre la necesidad de los países centrales
de abastecimiento de estos recursos en condiciones y tiempos particulares, requiere que el sur global actúe de forma articulada en cómo pensar esas políticas industriales. Me gustaría poner un ejemplo quizás algo trivial, pero que marque una diferencia. Uno podría pensar que esa coordinación es hacer una OPEP del litio, ¿no? O sea, la coordinación podría ser una OPEP del litio. Sin embargo, yo voy a argumentar en que no es necesario una coordinación estrecha, pero sí una coordinación flexible a la hora de pensar políticas industriales. El sur global debería reconocer los principales obstáculos que van a imponer desde el norte global para la implementación de políticas industriales en el sur global, reconocer que en los recursos naturales está la palanca para hacer esas políticas industriales y aplicar un mismo tipo de políticas industriales de forma sistemática en el sur global. Eso es la única posibilidad de evitar una competencia entre el sur global por el acceso a estas inversiones de la transición energética. Bueno, aquí termino. Claudio, gracias. Sí. Vamos a ver con qué tipografía aparece. Sí. No, sí, creo que llego, ¿eh? No te preocupes. Sí. Vamos a ver si nos metemos victoria. Bueno. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi intención hoy es conversar, como les decía Martín, sobre el tema de movilidad sostenible. Es el tema al que me dedico hace unos cuantos años, así que dentro de lo que es transición, una de las herramientas, movilidad sostenible. En principio, me gustaría definir muy rápidamente qué es la movilidad. Básicamente está asociada a la palabra accesibilidad, es decir que tenemos que tener acceso a nuestras necesidades, básicamente, en forma sostenible, quiere decir sin que decrezcan estas capacidades en el tiempo. Antes de hablar de movilidad, me gustaba comentarles que la movilidad es la última herramienta a la que echamos mano para acceder a algo. Deberíamos pensar que el mejor viaje es aquel que no se hace. Entonces, cuando se atacan los temas de movilidad sostenible, vía la accesibilidad, siempre tenemos estas tres patas. La conectividad, primero, que es la que hoy nos permite teletrabajo, telesalud, teleeducación, usada en forma correcta, es muy fuerte y poderosa, tanto que una empresa que relocaliza, por ejemplo, sus oficinas con empleados próximos a unos 15 minutos de la nueva sede, puede calificar para fondos verdes porque descarboniza. El segundo punto, que es la proximidad, es el buen diseño de los lugares que usamos para vivir, trabajar. Es un tema de urbanismo principalmente, pero tiene que ver mucho con los temas energéticos. Así que ahí también podemos, por proximidad, evitar o disminuir viajes tanto de personas como de mercaderías. Finalmente, cuando no queda otra herramienta, echamos mano de la movilidad, que es de lo que vamos a hablar ahora. No pierdan de vista esto, porque en la transición lo que nos preocupa es cuánto cuesta evitar una tonelada de dióxido de carbono emitida a la atmósfera. En la jerga se conoce esto como costo de abatimiento. ¿Cuánto cuesta abatir la emisión de una tonelada de carbono? El que sea mejor, cuando hablamos en términos de eficiencia, va a ser el que se lleve fondos públicos, políticas. Así que a lo mejor yo vengo acá con mi valija de movilidad sostenible, van a ver mi folleto de vehículos eléctricos, pero al lado mío puede haber una persona que aísla viviendas y logra un costo de abatimiento mejor que el mío. Así que hay que estar con la cabeza muy abierta. Por favor, si alguien tiene una pregunta, un comentario, se los voy a agradecer. Entonces, ¿por qué estamos hablando acá de movilidad? No me pongo colorado si les digo que en casi todos los países de América Latina, el sector transporte, que es, para los que no ven, el que está pintado en rojo, suele ser el principal responsable de las emisiones de CO2 en nuestros países. Así que por eso hablamos de movilidad sostenible. Básicamente es eso lo que nos da lugar para decir en un diagrama paretiano
o en la cabeza de un funcionario público, decime quién es el responsable cuando ese funcionario vuelve de una reunión de estas, como una COP, una reunión de Naciones Unidas, donde siempre parece que lo que uno llevó fue absolutamente insuficiente. Entonces, dicho esto, en este gráfico ya vemos una especie de conclusión intuitiva. Si yo lo rojo lo transformo en transporte eléctrico, no hago más que cargar el sector amarillo, que es el segundo y muy cerquita del podio. Así que ahí tenemos que tener cuidado de que si hablamos de transporte o de migración a algo de lo tradicional a lo eléctrico, sepamos que ese sector amarillo debiera quedarse por lo menos como está o achicarse, y eso significa energía renovable, energía eléctrica renovable. Así que es un primer concepto. Bueno, cuando vamos a hablar de movilidad eléctrica, les quiero decir que no es nada nuevo. De todas las tecnologías que andan dando vuelta por ahí, paneles, molinos, autos eléctricos, esta es como la más vieja, es del siglo anterior al pasado. 1800 ya había muchos vehículos eléctricos dando vueltas en las calles. 1910 en Estados Unidos más de un tercio del parque automotor era eléctrico. Así que ahí están viendo un cargador del año 1899 de vía pública, y ahí al lado ven el mapa con los puntitos rojos en la isla de Manhattan, en New York, donde los automóviles iban al centro y tenían que recargarse para poder volver a sus casas. Esto nos da un poco de ánimo, porque la verdad que si lo resolvieron hace más de 100 años, ¿por qué nosotros no? Pero el contexto cambió mucho y voy a tratar de darles ahora 4 humildes ejemplos de cómo la nueva electromovilidad genera expectativas, genera una inspiración de actividades regionales, vamos a hablar más que nada de América Latina, y también locales, nacionales, para entender qué es lo que se puede hacer. Esto que pasaba por allá por 1910 se daba en un contexto de temperaturas donde nadie pensaba en el calentamiento global. Es más, había temperaturas por debajo del promedio. Pero claro, cuando resurge la electromovilidad gracias al litio, las baterías de litio son chiquititas, livianas, se pueden cargar y descargar un montón de veces, y son mucho más baratas que las que había antes, como las que tenemos en nuestros coches, que son de plomo. Así que eso fue lo que hizo resurgir un poco la misma tecnología del año 1900, y ahora vuelve a aparecer el auto eléctrico por allá por el año 2000, 2010, empieza fuerte comercialmente, pero ya no es más un elemento de marketing. Para 1900, 1910, un auto eléctrico se llamaría hoy una cuestión de género. Básicamente un vehículo de combustión, para hacerlo arrancar en 1900, había que precalentarlo y darle manija con mucha fuerza. Era casi una cosa prohibitiva para quien no tuviera esta capacidad física de darle vueltas a la manija de este vehículo. Además, te llenaba de olor, humo y suciedad antes de salir. Con lo cual quedaba la palabra chofer, viene del francés, y quiere decir calentador. Era el tipo que precalentaba, ponía en marcha. Así que una persona que no tuviera fuerza física como para hacer esto quedaba limitada al uso del vehículo si no tenía una persona que la asistiera en la puesta en marcha, y ni hablar si iba a algún lugar y lo detenía el vehículo. ¿Cómo hacía para volver a arrancar? Así que cuando apareció el auto eléctrico, que era subirse y apretar un pedal, fue una revolución. Las personas sin esta capacidad física, las mujeres, tuvieron una oportunidad única de desempeñarse solas, viajar solas, ir a donde querían ir solas y volver solas. Fue un fuertísimo elemento de marketing que hizo que se vendiera el auto como hoy se vende un celular. Sin embargo, para 2010, cuando vuelve el auto eléctrico, pero vuelve caro, vuelve más caro que su homólogo de combustión. Entonces, con los países en el medio de las COPs y de las obligaciones globales, del panel de expertos de cambio climático, modelando las temperaturas globales y básicamente con un consenso diciendo esto se debe al CO2, aunque hay mucha gente que tiene otros modelos que dicen no, esto no es así, menos mal que estamos calentando la casa porque viene una época glacial. Entonces, con ese consenso aparece el vehículo eléctrico como una herramienta poderosa, rápida, descarbonizante. Una especie de círculo virtuoso con una sinergia público-privada donde dicen, vos tenés tu auto, lo vas a tener que cambiar porque se te puso viejo. Cuando lo cambies, yo te ayudo un poquito con unos pocos dólares de fondos públicos y logro que lo cambies por un eléctrico.
fantástico, una herramienta trazable, auditable. Puedo ir y el año que viene ir a la COP y decir, mirá todos los coches eléctricos que entraron reemplazando los de combustión. Y así aparece el auto eléctrico rodeado de políticas públicas, muy, muy fuerte. Básicamente, si no hay políticas públicas, los autos eléctricos no se venderían, no se fabricarían en los volúmenes que se fabrican hoy. Muy humildemente, yendo a lo que es Argentina, ahí tenemos una curva de venta de vehículos eléctricos. Es un serrucho, cada pico coincide con un decreto. Básicamente a nadie... Fíjate que últimamente ves un pozo ahí por el año 2024 en el comienzo, fue que se olvidaron de sacar el decreto. Cuando vuelve el decreto, fíjate el pico otra vez de ventas. Así que, sí, ahora sí, pero ya se termina. Entonces, bueno, ahí estamos con unas pequeñas ayudas fiscales al ingreso de vehículos eléctricos y ahí vamos con el ingreso de estos vehículos. Fíjense de dónde van a parar. No solo van a parar a donde hubo un beneficio fiscal al momento de la compra, sino también al momento del uso del vehículo, minimizando el costo por kilómetro. Fíjense en la Ciudad de Buenos Aires, que te exime de patentes y de peajes, como se radicó más de la mitad de los vehículos que entraron, aunque no sabemos bien por dónde están, por dónde circulan. Y lo peor, para mí, que vengo del sistema eléctrico, es dónde los enchufan a la noche. Entonces, sabemos que ahí hay una matriculación, pero no sabemos a dónde están. ¿Qué 4 ejemplos les quiero traer de inspiración industrial o de actividad en los países latinoamericanos a partir de la irrupción de la electromovilidad? Acá tenés una, colectivos eléctricos. Es una tecnología muy a la mano de los países del sur global. Es algo que en la Argentina tradicionalmente industrias carroceras estuvieron presentes. Pero acá aprovecho para recordarles que el motor eléctrico es un motor sumamente sencillo, chiquitito, va puesto en cualquier lado, lo que nos hace posible olvidarnos de las complicaciones del motor común. El motor común tiene no solamente el radiador, el caño de escape, su gran volumen y peso, complejidad de mangueras, cañitos. Quien levantó un capó sabe de lo que le digo. Sino además tiene un sistema de transmisión, tiene una caja de cambios. Si te gustó la caja automática, es un dispositivo muy caro, muy complejo, que además hay que transmitir esa potencia hacia las ruedas, que se mueven. El motor está quieto en el auto, pero las ruedas se mueven. Transmitir la potencia del motor que está quieto en el auto a las ruedas que se mueven tiene otra complejidad mecánica. El motor eléctrico puede ir directamente en la rueda, con lo cual los diseños industriales se simplifican muchísimo, muchísimo. Te olvidas de todas estas complejidades que dan origen a patentes, a derechos de grandes fábricas que han logrado hacer esto bien y en forma muy durable. Viste que los coches de ahora no se te rompen nunca, los embragues tampoco. Bueno, el auto eléctrico tiene esta ventaja, gran limpieza en el diseño. Así que un bus eléctrico no tendría nada, no tendría motor alojado en la carrocería, no tendría caja de cambios ni nada de eso, sino que sería solamente el eje trasero con su motor incorporado y las baterías en algún lugar. Entonces eso, imagínate si no te alienta a decir, che, sin toda esa complejidad de tanta investigación que se necesita, tanta experiencia, series de millones de vehículos para probar y ir modificando hasta tener la confiabilidad que hoy tienen estos vehículos tradicionales, nos podemos largar a hacer algo de esto. Así que, bueno, esto se ve, hay muchos países, Brasil, Perú, Dominicana, Ecuador, nosotros tenemos la posibilidad de haber explorado estas cuestiones. Sería un eslabón de la cadena de valor que genera un vehículo muy interesante. Este tipo de vehículos no solo ahorra CO2, sino que mejora mucho la calidad de aire de las ciudades. Entonces ya no está el gobierno nacional apoyándote para descarbonizar, sino que también tenés al gobierno local, al subnacional, a la ciudad que te dice, mira, vos sabés que yo, típicamente en toda América Latina la salud está en manos subnacionales, yo podría monetizar esta mejora en el aire, porque se reducirían las frecuencias de visita a las unidades de salud, por afecciones respiratorias principalmente. Así que a lo mejor te puedo ayudar también. Así que todo esto está como incipiente, comenzando, y puede ser auspicioso, entre comillas, como para ver qué tipo de política puedo recibir.
En Brasil, que están fuerte con esto, fíjense cómo cuando en el año 2020 se estaban por importar buses eléctricos completos, terminados, hubo gente diciendo, chicos, ¿por qué no reflexionamos sobre realmente cuál es el contenido local que debiera tener ese bus? CKD, SKD o lo que fuera. Lo mismo pasa con el otro extremo. Este era un vehículo grande, vamos al otro extremo del abanico, un vehículo chiquitito. Para hacer logística urbana, otra vez, ciudades mejoran la calidad de aire, disminución de otros contaminantes, no solamente CO2. Estos vehículos chiquititos pueden cargar hasta 500 kilos, son el marido ideal de la supermanzana. La supermanzana es un diseño donde se cierran algunas calles al tránsito y hay que entrar con velocidades de 30 km por hora, vehículos solamente limpios, o lo que se llama también zonas de bajas emisiones. Sería una nueva forma de logística, depósitos más chicos, más cercanos, y estos vehículos haciendo el transporte de no solo mercadería, sino también de personas. Así que, otra vez, una sinergia entre urbanismo y un nuevo tipo de vehículos. ¿Por qué no estaban estos antes? Por la complejidad del motor térmico, la transmisión, la caja de cambios. Ahora el motor va directamente adentro de la ruedita, y me olvido de todo el diseño. En un simple taller metal mecánico, en donde se puedan tirar en el piso unos caños bien ordenaditos y escuadrados, se sueldan y uno fabrica un vehículo de este tipo. La verdad, el vehículo que ven arriba a la derecha es nacional y está trabajando en algunos lugares buscando su destino. Lanchas colectivos. El Delta del Tigre tiene lanchas que transportan pasajeros. Ojalá alguno de ustedes haya podido visitarlo alguna vez. Esas son unas lanchas tremendamente complejas porque son de madera, requieren mucho mantenimiento y otra vez esto es posible de hacerlo con mano de obra local. Este es un croquis de un proyecto que está buscando financiamiento para transformar los cascos en metálicos, conservar toda la forma, inclusive hasta con madera arriba, para que nadie extrañe el halo nostálgico de la lancha tradicional, que ya hay una lancha andando que tiene 93 años. Entonces, bueno, es una posibilidad de encararlo. Así que hay un proyecto para, en función de un estudio de UNSAM, del Instituto del Transporte, de reformular estas líneas de transporte y modernizarla para mejorar lo que en unas encuestas salen como los principales problemas que tiene hoy. Con costos muy interesantes, porque como les decía, el costo por kilómetro es muy barato, pero hace falta capital. Todas las tecnologías estas de transición se caracterizan por lo mismo. Paneles solares, molino, vehículo eléctrico, caros de comprar, pero después tenedor libre, all you can eat. Viene todo muy, muy barato, casi sin mantenimiento, que te pone muy de frente con el sistema financiero. Si no tenés finanzas, no podés avanzar fácil. Así que este es el tipo de lancha que hay hoy, súper contaminante, motores de la época de la Segunda Guerra Mundial, con 12 a 14 reparaciones del motor hechas, totalmente fuera de los estándares, y carga de combustibles y lubricantes sobre el agua, que se imaginan que alguna gotita se cae. Así que bueno, voy a volver, Fíjate, cuando te hablé de buses, la palabrita que dice ahí, recarga centralizada. Vehículo eléctrico, ¿tenés miedo de que impacte sobre el sistema y que te baje la tensión, te quedes sin luz? Bueno, buses recargan de noche, todos en una sola terminal, cero problema con la red. Está bien apropiado para un país en donde hay problemas de inversión en la red eléctrica. ¿Ok? ¿Se entiende? Este vehículo, re chiquitito, motor chiquito, batería chiquita, se carga en el enchufe. No mueve la aguja si lo enchufás. Miles de estos vehículos recarga a baja potencia. Tampoco. La lancha se recarga de noche, porque de día está haciendo el servicio. Otra vez, temporada baja de la red. Entra cuando no hay problemas. No hacen falta ampliaciones de red en ninguno de los tres casos. No va a haber personas que digan, yo no adopté la electromovilidad, por favor que a mí no me caiga nada de esta locurita que están haciendo en la factura, ni un centavo, por favor. Que no me caiga la atención, que no haya cortes. Aceptación social de la electromovilidad. Así que estos tres proyectos estarían cumpliendo con estas condiciones. ¿Se entiende hasta acá? Estamos bien, ¿no? Bien, vamos al último, que tiene que ver justamente con estos temas de recarga, ¿no? Mi métier, yo vengo de ahí.
Bueno, se dice que la electromovilidad puede ser hasta un círculo virtuoso a medida que crezca la demanda de electromóviles, porque los cargadores, todos, están conectados vía Wi-Fi y se pueden controlar, se pueden o anular o bajar la potencia. Entonces hay quien dice, bueno, manejémoslos y hagamos que cuando haya renovables, por ejemplo, que haya mucho sol, los metemos, es la curva verde que se ve ahí, los metemos a consumir energía limpia. Otra vez, costo de abatimiento. Auto eléctrico, herramienta descarbonizante. Si le pongo energía sucia a bordo, no ahorro. El costo de abatimiento se me va para arriba. En cambio, si le pongo energía renovable 100%, la ecuación me da mejor. Puedo competir con el tipo que aísla viviendas. Entonces, hay toda una cuestión, ahora sí, el cuarto ejemplo, de digitalización de consumos y redes para obtener este círculo virtuoso. Una primera introducción masiva de vehículos eléctricos, masiva digo 8, 10% del parque, que se pueda lograr sin hacer inversiones, con este tipo de manejo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Cuando hicimos un estudio sobre la ciudad de Buenos Aires, te da que hay que invertir en la red. Si solamente pones un medidor que diga carga de noche, las inversiones bajan a la mitad, pero hay que invertir. No es cero, con un medidor muy sencillito. Hay que hacer algo más complejo. Entonces, el último estudio que hicimos para Banco Mundial fue contemplar toda la red, ya mucho más complejo. Armar una combinación con un plan que tiene la Ciudad de Buenos Aires de fomentar paneles solares en vivienda, generación distribuida, y ir a fondo con las cuestiones de que el cargador, déjame que te lo manejo yo de afuera. Vos decime, ¿qué necesitas al fin de la noche? ¿A qué hora vas a salir con tu vehículo eléctrico? Y te aseguro que va a estar cargado, pero vamos a usar toda la noche en forma inteligente. Así que haciendo un montón de optimizaciones entre todo lo que se llama atrás del medidor, o sea, dentro de tu casa. Te digo tu casa, pero imagínate una flota de vehículos eléctricos de logística, un lugar de estacionamiento, un estacionamiento de colectivos, de camiones de basura, que van a estar funcionando a la noche y cargándose con energía solar durante el día. Con eso optimizamos todo, por ejemplo, con una señal de Wi-Fi, optimizamos todo ahora, el lavavajillas, el lavarropa, el aire acondicionado, lo manejamos en forma teleremota, con digitalización, mucha ciberseguridad, y logramos, según la modelación, lo que ves al final a la derecha. Cuando ponemos todo eso en la parrilla, inversiones cero, con una inserción del 8 al 10% del parque actual, que son 14.5 millones de vehículos. Estamos hablando de 1.400.000 vehículos eléctricos que podrían insertarse en forma virtuosa. Así que esta es la cuarta alternativa, es el diseño de los algoritmos que manejen en forma muy barata, muy barata. Viste que estaba todo tomado del router de tu casa, del Wi-Fi de tu casa. Es decir, es todo programación, optimización, algoritmos que residen en un lugar, en un server muy poderoso, y de ahí con una comunicación vas dando las órdenes a cada uno de nosotros que hayamos firmado un contrato de provisión eléctrica de este tipo. Así que programar, armar esto, nosotros tenemos doctorandos eléctricos trabajando en Europa. Chicos que han hecho esto, están en un garage, para decirlo en términos americanos, ¿no? Están en su dormitorio, le venden este servicio bajándole la factura a la gente y están facturando unos 200.000 euros mensuales. Empresas eléctricas queriendo comprarles la empresa para aprender cómo se hace esto. Y está hecho en algunos casos por argentinos. Hay 130, 140 planes de estos a nivel institucional en todo el mundo, sería muy bueno montar uno acá. Inclusive hay gente que te dice, mira, el precio no me importa tanto, yo compré la flota eléctrica porque tengo que descarbonizar, porque si no, no entro en Europa, porque hay una normativa nueva que me dice la huella de carbono del producto es un pasa no pasa. Entonces yo con un cachito que baje, no sé, pongo la flota eléctrica y ya paso mañana. Entonces déjame que compre energía limpia, aunque valga un poquito más. Y ahí tenés otro algoritmo re fácil de hacer, que se cuelga de la programación diaria que tiene nuestro sistema eléctrico, le calcula la huella de carbono del kilowatt hora cada hora y le programa la recarga cuando es más limpia. ¿Se entendió esto? Bueno,
Eso es todo lo que le querías contar. Gracias, chicos. Muchas gracias, Claudio. Y bueno, Tom, ahora le queda la sencilla tarea de hacer malabares con todo lo que se habló en los últimos 50 minutos. Pero confío en Fundar. Ellos han hecho varios estudios vinculados a políticas industriales verdes, electromovilidad, vienen trabajando el tema, así que están en buenas manos. Bueno, gracias Martín, gracias Vero, gracias Claudio. A ver, me da ganas de más bien tirar, digamos, habiendo escuchado, tirar ideas más que comentar estrictamente los trabajos, pero como de una manera de seguir charlando y de traer lo que tengo para esta mesa, ¿no? Y un poco, así que siento que tengo más para dialogar y charlar con la presentación de Vero y un poco con el título de la mesa, que mucho directo para aportar sobre kilowatts, que me excede por mucho. Tiro algunas ideas que las armé acá, en este momento, pero inspirado con el título y con lo que nos contaba Vero también. Me ordeno un poco de este modo. Me parece que, digamos, diría así, es un tiempo en el mundo de una incertidumbre brutal. O sea, de hecho, en mi formación he tendido a, si bien yo vengo de la ciencia política y las relaciones internacionales están adentro de las ciencias políticas, hay división de trabajo y entonces siempre he tendido a no estudiar mucho relaciones internacionales y más que nunca siento que no se entiende nada sin eso. Entonces, estoy tratando de a poco empezar a meterme y voy a tratar de argumentar esto. A ver, conecto con lo que decía Vero al principio. La nueva política industrial o el regreso de la política industrial. Arranco por este lado, ¿no? Si yo entiendo bien, Mariana Mazzucato se hizo famosa por hacer un libro en el cual básicamente decía que Estados Unidos hace de muchísimo tiempo que hace mucha política industrial. Esa es la razón por la cual ese libro es famosísimo y ella es hoy una de las voceras mundiales de este tema, que sintetizado es, en el iPhone, detrás del iPhone hay mucha política del Estado, política para desarrollar cosas. Entonces, si le creemos por un minuto, en realidad política industrial en Estados Unidos hace mucho que se hace en el norte. Ahora, pero hay una novedad en este tiempo, que es, Vero lo llamaba el cambio de narrativa. Yo creo que lo que está, y la novedad es muy nueva en el sentido de los ultimísimos años. Digamos, se aceleró este proceso, por ahí desde 2020 para acá. Que es que, por ejemplo, Estados Unidos hoy salió del closet para hablar de política industrial. O sea, en los tiempos de Clinton, del Partido Demócrata de Clinton, no hubiéramos tenido un presidente de Estados Unidos que dijera: vamos a mandar al Congreso un paquetazo de leyes o un entramado de reglas para que se produzcan chips en Estados Unidos. O sea, algo súper focalizado en una parte de la cadena de valor, con un contenido nacionalista fuerte. Digamos, el Partido Demócrata, súper globalizador, súper asociado al sistema financiero y demás, hoy sale del closet y dice: vamos a hacer política industrial sin pudor, digamos. O sea, y eso es un enorme cambio de tiempo, ¿no? La otra novedad, digo porque me tiro un par de piezas porque me parece que es tanta la confusión y la incertidumbre en la cual vivimos de que no tenemos claro para dónde va la cosa. Tampoco tenemos claro para dónde van las tecnologías, ¿no? Digamos, autos eléctricos, hidrógeno verde, ¿no? Hay muchas apuestas que se están haciendo, pero bueno, si quieren de eso podemos hablar un poco después. Otro punto, digamos, nueva política industrial, digamos, ahora se hace abiertamente, con un nivel de descaro en el primer mundo, en el norte global, que no vimos venir eso. Y entonces eso cambia mucho la escena global. Segunda cuestión, digamos, el sistema de la globalización
tal como lo conocíamos, está bastante muerto. La OMC está bastante muerta. Entonces, en ese nuevo mundo, y obviamente todo lo que hay detrás es, digamos, la reconfiguración, y ahí es donde me flaquean las relaciones internacionales, pero ¿no? Lo que está detrás es que está, digamos, China, la tensión con Estados Unidos, que hay un nuevo polo de poder en el mundo, y eso es, digamos, es política en sentido puro, digamos, es seguridad, es el uso de la fuerza, digamos, ¿no? Entonces, se cayó, digamos, la OMC no es lo que era, la globalización no es lo que era, las reglas de la globalización no son lo que eran. Entonces, eso permite, de vuelta, sin pudor, por ejemplo, un nuevo proteccionismo que no la vimos venir. O sea, Estados Unidos siempre tuvo, y ciertas partes, por ejemplo, del Partido Republicano, digamos, coquetean con cuestiones proteccionistas, pero hoy es mucho más abierto, mucho más fuerte. Entonces, ese es un nuevo tiempo, y digo, nuevo, es nuevísimo este nuevo tiempo, tal vez desde 2020 para acá, es muy pocos años, es una velocidad muy rápida. En ese otro elemento, entonces decía, política industrial, digamos, muy en diálogo con lo que contaba Vero. La OMC tremendamente en crisis y muy relacionado a todo esto, un mundo de regiones, muy conectado con tu conclusión y también ahí también quisiera ir. Digamos, se partió esa globalización la que teníamos en la cabeza antes, esa idea de, digamos, de cada vez, si uno mira las curvas del comercio y de cada vez mayor integración, bueno, ya no es tan así. O sea, se está partiendo el mundo en regiones. En ese sentido, digamos, una nota, por ejemplo, hace poco tuve suerte de ir a Inglaterra después de muchísimos años, y ahí una cosa que noté en un seminario que duró toda una semana es que a África se la quieren comer cruda, digamos, o sea, realmente en este mundo, y ahora diremos algo de los minerales, hay una avidez por, literalmente, si se pueden deglutir África, se la morfan. Pero digo África para ponerlo como un ejemplo provocador, o como un ejemplo muy, muy visual de que América Latina en algún sentido también está sí, digamos, como caso extremo, ¿no? Porque África lo que uno piensa es, bueno, por eso dije lo de Inglaterra, ¿no? Bastante más a África de lo que bueno, nosotros podemos procesar. por eso, entonces digo, lo conecto con esto de las regiones. El mundo se va a pensar en regiones. A África, ya sabemos, lo leímos, la expoliaron de manera colonial. Bueno, América Latina vive en ese mundo donde eso está pasando, y América Latina también tiene esas cosas por pensar, ¿no? Todo esto también, digo, porque va por el título del panel, ¿no? Digamos, oportunidades, ahí quiero ir yendo, oportunidades para América Latina o no, ¿no? Todo esto, vuelvo a recapitular, nueva política industrial, descarado proteccionismo, digamos, caída de la OMC, el mundo regionalizado, lo que las economistas llaman, digamos, las crisis de las cadenas de suministro, de las cadenas globales de valor, todos esos conceptos que empezaron a aparecer, que Vero los nombró, friendshoring, nearshoring y demás. Todo esto hace que, en algún sentido, se abrió el espacio de política pública. O sea, hoy se puede hablar de una manera más abierta en el mundo de lo que antes, digamos, recordemos que antes el discurso del norte global era que la mejor política industrial era no tener política industrial. Entonces, hoy ya se te cayó la careta, hermano, ¿no? Ya está, digamos, sos el Partido Demócrata y estás mandando un paquetazo de leyes al Congreso para radicar ahí y discriminar a las inversiones chinas ciertas tecnologías. O sea, ya está, no podés decir la mejor política industrial es no tener política industrial. Entonces, esto abre el espacio de políticas. Y lo abre para nosotros también, ¿no? Ahora, me parece que en todo esta nueva escena, que de vuelta para mí es más lo que todavía no entiendo que lo que entiendo, pero tiro algunas ideas, donde por lo menos potencialmente se nos abre el campo. Me parece que en buena medida la suerte de países como los nuestros, y también hay diálogo mucho con lo que dice Vero, se juega quizás centralmente en la capacidad que tengamos de ponerle condicionalidades a la inversión extranjera directa. O sea, ahí se juega en buena medida el partido, ¿no?
dos ilustraciones de esto. El caso que yo aprendí hace poco, el de Indonesia, lo nombró Vero. Digamos, Indonesia se propuso, tenemos una dotación de recursos de níquel muy enorme, y hay que decirlo, a diferencia del litio, Indonesia tiene una dotación de recursos de níquel que le permite poner reglas en el mundo, cosa que no pasa con los países litíferos. Acá hay gente que sabe mucho más de esto, pero entonces, tiene un poder de mercado en el mercado global del níquel que no es comparable al de los países litíferos. Y Indonesia dijo, bueno, prohibimos la exportación de níquel sin procesar, ¿no? Y si bien es verdad, la OMC intervino, qué sé yo, pero como el mundo está desarreglado, eso prospera hoy de un modo que no pensábamos que podía pasar hace algunos años. Otro ejemplo, terminó Bolsonaro en Brasil, llega Lula. Hoy Brasil, que hasta hace poco venía, con una apuesta monotemática al biodiesel como energía alternativa, hoy con el nuevo ciclo político dicen, no, vamos a ponerle condicionalidades a las inversiones chinas para ser parte de la electromovilidad acá. Entonces, vuelvo al punto de mundo completamente desarreglado. Es imposible que lo entendamos realmente bien qué está pasando, porque esto pasa recién desde el 2020. ¿Qué oportunidades tenemos? Sospecho que las mayores oportunidades tienen que ver con ser inteligentes en cómo condicionar la inversión extranjera directa. Y les doy dos ejemplos, Brasil e Indonesia, de casos que lo están haciendo. Pero acá quiero ir llegando a la Argentina. Argentina estamos fuera de tiempo, estamos como a contramano de la historia. Mientras pasa todo esto, en Argentina parece que estamos viendo cualquier otra película. Y yo justo, como que nos leímos la mente con Vero, yo iba a ir por el lado de decir, bueno, en este nuevo mundo, a título de hipótesis, parecería que la única manera de jugar es la acción colectiva regional. Por lo menos regional. Vos dijiste sur global, no sé si tanto, me excede, no lo sé, pero mínimamente regional. Y por todo esto que está pasando, ¿no? Por el nuevo proteccionismo del norte global, y que Europa te dice, bueno, si no podés certificar que tus productos no vienen de zonas deforestadas, no entras más, en ese nuevo mundo, parecería que sin acción colectiva regional no hay salida. Y de vuelta, ahí en eso Argentina está completamente fuera de la época. Y creo que estamos en una región donde otros países, si nosotros no hacemos ese laburo, no lo va a hacer nadie por nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, mi lectura es que Brasil se está empezando a hartar de la Argentina. Brasil, cuando uno mira, llega Lula al poder, lanzan un nuevo paquete enorme de política industrial, la nueva política industrial de Brasil. Si miras, prácticamente no se habla ni de la Argentina ni del Mercosur en ese paquete de política. Y la lectura es, bueno, nos hartamos, Argentina un día va para acá, un día va para allá, otro día ahora viene este personaje, es como que, yo creo, en un sentido ya agotamos la paciencia. Y otros vecinos, Chile hace rato que hace su propio modelo, se corta solo. Entonces, ahí tengo un poco de temor, porque si en este nuevo mundo desarreglado la salida es regional y la acción colectiva, Vero dice más, sur global entero, y Argentina está tan fuera de época, veo como problemas para aprovechar esta oportunidad, porque este es el título esta oportunidad de la transición energética y de este nuevo foco en minerales y demás. Y cerraría con, esa lectura, y me parece que cosas que faltan en Argentina para empezar a salir de este problema. Primero, empezar entre múltiples actores que hoy tienen enormes capacidades de acción colectiva, y ahora en el terreno local, actores públicos y privados, ya no necesariamente la esfera nacional, a nivel subnacional también, ir coordinando una visión que entre otras cosas incluya entender este nuevo mundo, entender que el mundo cambió brutalmente, por lo menos en los últimos 4 años, a una velocidad que no la esperábamos, ir hacia nuevas visiones que tengan un diagnóstico de este nuevo mundo y puedan poner un norte, ¿no?
Y eso es muy difícil que ocurra. A ver, me parece es muy difícil pedirle eso digamos, solamente al sector privado, que el sector privado argentino, digamos, comparativamente es un sector privado con enorme dificultad de acción colectiva. O sea, las cámaras argentinas tienen bastante dificultad para coordinarse entre sí, para coordinar visiones, para pensar a largo plazo. Entonces, digamos, puede sonar a viejo esto, pero al final siempre terminas cayendo en que van a tener que ser actores estatales los que, digamos, por lo menos armen las mesas para tratar de aprovechar esta oportunidad que está. Y la dificultad es que tenemos un Estado complicado, o sea, con capacidades estatales débiles y todo lo que estamos viviendo. Con lo cual, si yo quisiera hacer algo más optimista, esperaría que empiece a surgir desde afuera de Buenos Aires esa mirada, digamos, de que haya digamos, desde que actores subnacionales, públicos y privados, empiecen a poner un norte. Que Argentina en este momento, a mi manera de ver, y de manera comparada con todas estas otras cosas que están pasando en el mundo, parece que no está teniendo. Y entonces, digo, para responder al título del panel y demás, si no tenemos esa visión, si no tenemos esa capacidad de coordinación público-privada, de actuar colectivamente, de sostener un rumbo para entender digamos, dónde está nuestra oportunidad, es probable que perdamos el tiempo y no aprovechemos la oportunidad y que otros la aprovechen. Así que, nada, termino con eso. Muchas gracias, Tom. Bueno, a mí me gustaría, obviamente, que cierren Claudio y Vero, pero antes me gustaría que si hay alguna pregunta la puedan aprovechar, así la incluyen en sus comentarios. Yo tengo una pregunta mientras van pensando, para Claudio, o más que para los dos puede ser, que es el intento de trazar un hilo rojo entre las dos presentaciones, porque Vero trajo el panorama mundial y de qué modo Argentina o el sur puede pensarse desde la política industrial, y vos, Claudio, trajiste ejemplos muy interesantes, una presentación muy optimista, diría yo, de nichos posibles. Ahora, mi pregunta ahí es cómo uno puede pensar la escala de eso, porque al final del día, cuando uno habla del cambio estructural, está pensando en cómo transformar esos nichos, en darle volumen. ¿Cómo te imaginás esa trayectoria, una trayectoria guiada por los actores del mercado en el momento en que decidan caer y que Sudamérica sea un mercado maduro, listo, se haya cerrado el price gap del combustión y eléctrico? ¿Lo ves guiado por el mercado? ¿Cómo lo ves? Y también para Vero. Pero no sé si hay alguna pregunta. Hola. Bueno, gracias por las presentaciones. Soy economista, así que admiré la presentación, la de Claudio, pero la pregunta va a ser para Vero. Justo pasaste medio rápido sobre el final con el tema litio y planteaste esta idea de que un poco la oportunidad no está tanto en el agregado de valor de las exportaciones, sino en participar de los eslabones claves de las nuevas cadenas de suministro. Y nada, en el manualcito que siempre aprendimos nosotros, quienes tuvimos estas inquietudes de política industrial y eso, cambios estructurales, siempre aparecía el escalamiento productivo como una especie de salida a ese cuello de botella de la cuestión externa y de las cuestiones estructurales. Te quería preguntar eso, ¿cómo sería esa oportunidad si no es a través del agregado de valor de las exportaciones? Y después, bueno, un poco una pregunta más política, obviamente, porque apareció como un consenso en el panel de que un poco está la oportunidad también en tanto y en cuanto se pueda condicionar las inversiones extranjeras, digamos, el compromiso con el entramado local. Y la pregunta sería cómo impacta el RIGI en esta capacidad, digamos, de imponer algún tipo de condicionamiento a esa inversión, y si esta oportunidad en realidad no la estamos viendo pasar en tiempo real, de poder condicionar las inversiones como una forma también de incorporarnos
mejor en las cadenas de suministro y generar un poco más de espalda de negociación, además de obviamente articular con el resto de los socios regionales. Gracias. Mariano. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Florencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas las presentaciones, muchas gracias por traer estos temas. Tenía un par de preguntas para Vero. Esta cuestión de la prosperidad y la eficiencia, ¿no? No sé, yo siendo economista, digamos, siempre entendía que la eficiencia traía prosperidad, digamos, que era un resultado propio de la eficiencia, y acá en la narrativa parece que no, digamos que no necesariamente. Y entonces me pregunto si en realidad se quiere tratar de justificar en el sentido de que la eficiencia o cómo medíamos la eficiencia estaba mal medido y hay un costo que no vimos, y entonces este concepto de prosperidad sí tiene en cuenta ese costo, que puede ser en términos del empleo, de la seguridad, ¿no? Que eran cosas que por ahí no... Y cómo eso se articula narrativamente. Después otra cuestión de las narrativas, que también relacionado a lo que comentaba Tomás, la cuestión de las políticas industriales con respecto al documento del FMI, ¿no? Que no afectan el comercio, digo, choca directamente con las políticas que se hacen justamente en Estados Unidos y la Unión Europea. Pero es muy evidente, o sea, en la misma oración se está contradiciendo. Entonces, no sé ¿qué hace el FMI en ese, qué ha pintado? No sé cómo, ¿no? Un poco, no sé, me llama la atención. Y una para Claudio, es muy interesante la presentación y además el reconto histórico, ¿no? De estas tecnologías. Me pregunto qué pasó entre 1900, o al principio de 1900 y hoy, que esta tecnología de los autos eléctricos medio que desapareció, no lo sé, pero ¿qué pasó? ¿Desapareció? Ahora vuelve a resurgir y además a mí me da la sensación que resurge como una tecnología donde muy pocos pueden acceder, ¿no? De las familias, por lo menos acá en América Latina. ¿Qué pasó en el medio? Porque los motores, como los describiste, los de combustión son muy complicados, caros. ¿Qué pasó? ¿Hubo lobby? ¿Qué pasó ahí en el medio? Esas es las preguntas. Muchas gracias. Estamos casi sobre la hora, pero ahora te habilito. Primero vamos a hacer la respuesta de Vero, después de Claudio. Podemos tomarnos 5 minutos más allá de y media, pero no mucho más allá. Y ahí, micrófono, y cerramos con la última pregunta. A ver, creo que Claudio dijo, o Verónica, que Indonesia tiene peso propio. No nos olvidemos que Indonesia es el 4º país más poblado del mundo y está ubicado ahí cerca de China, India, Tailandia, Vietnam, todo ese pedacito donde vive 1/3 del mundo y donde se genera un montón del PBI de todo el planeta. Por otra parte, dijeron que Biden vuelve a una política industrial yanqui. Claro, esto tiene que ver con los semiconductores. Por ejemplo, hay 4 fabricantes de semiconductores en Estados Unidos, que son por lo menos que yo me viene a la memoria están Texas Instruments, Motorola, que es el mismo de los celulares, es fabricante de semiconductores, Intel y AMD. Y muchas de sus operaciones, por una cuestión de costos, se hacen en China o en ese pedacito que nombré por una cuestión de costos, donde los operarios, que por ejemplo en China, que es un capitalismo de Estado, hay mucha gente capacitada y actualmente es como la fábrica del mundo. También no nos olvidemos de India. A ver, India ya es el país más poblado del mundo y seguramente en 20 años acapare 1/4 de la población mundial
y antes del 2080 sea la primera potencia económica del mundo, digamos. Después vendrá China y después vendrá Estados Unidos y después los otros. O sea, y además vamos hacia un... A ver, ahora hay como una especie de, entre comillas, guerra fría entre Estados Unidos, el primer PBI mundial, y el segundo es China. El tercero Japón, el cuarto Alemania, el quinto no me acuerdo cuál es. A ver, y viene como un cambio un cambio de paradigma. A ver, todo termina cayendo si uno se pone a pensar en... ayer a la tarde, bueno... La cuestión esta de la electromovilidad y el hilo conductor entre las dos presentaciones, creo que ahí hay algo que para mí es muy evidente, que es que la transición energética conlleva un riesgo particular para América Latina, diferente, que no está en África, pero para América Latina es muy claro, que es el riesgo de desindustrialización, ¿no? La avidez por el recurso natural, las señales de mercado que están presentes te llevan a que prosperen las industrias extractivas, y las industrias manufactureras no están los incentivos puestos ahí, y además están en un paradigma anterior. Si la transición energética es una transformación de paradigma tecnoproductivo, ¿sí? Y nuestra industria automotriz es del viejo paradigma tecnoproductivo, pasamos de esta transición y nos quedamos sin industria automotriz. Esto es muy evidente y a mí me desespera, porque son 100.000 puestos de trabajo en este país. Y no solamente son 100.000 puestos de trabajo, son eslabonamientos con muchísima industria manufacturera del país. Es un eslabón fundamental dentro de la matriz productiva argentina, dentro de la matriz insumo-producto de nuestro país. Entonces, ahí la transición energética y la electromovilidad es clara, los nichos son muy importantes porque son lugares de entrada, pero es momento de que nuestras terminales, ¿sí? Las terminales que operan en el país, empiecen a hacer tránsito hacia la electromovilidad, porque se quedan afuera. Las exportaciones argentinas hacia Latinoamérica crecieron muy fuerte, por arriba de Brasil. Brasil hoy representa el 60% de las exportaciones argentinas, y Chile, se duplicaron las exportaciones hacia Chile, se duplicaron hacia Colombia, Panamá, Costa Rica, todos países que van a la electromovilidad con una facilidad pasmosa porque no tienen industria automotriz. Y la industria automotriz argentina, si no empieza a hacer esa transición, se queda sin mercados. Y eso es desesperante. Con respecto al valor agregado, quizás no llegué a desarrollar eso. Para mí, la palabra clave es la que dijo Tomás cuando dice: es el momento de poner condicionalidades a la inversión extranjera. Esa condicionalidad puede tomar diferentes formas, y los ejemplos que tenía en la presentación que no llegué a desarrollar, el ejemplo del litio y el ejemplo del hidrógeno, para mí demuestran diferentes formas de pensar esas condicionalidades. En el caso del hidrógeno, claramente las condicionalidades, desde mi perspectiva, tienen que ver con el contenido nacional en los proyectos de hidrógeno, ¿no? y con la participación de industria en el montaje de estos grandes proyectos. En el caso del litio, para mí la gran oportunidad está aguas abajo, está justamente en el agregado de valor, y por lo tanto la política no es simplemente, es de agregado de valor, probablemente condicionada con una restricción en las exportaciones de algún tipo, no a la Indonesia, porque no tenemos la capacidad de Indonesia, pero algún tipo de restricción en las exportaciones para agregado de valor es posible. El caso de Chile lo demuestra.
Zimbabue también está avanzando en esa dirección, aumentando el valor de sus exportaciones de níquel en este momento, de litio en este momento. Y así que sí, es aguas arriba y aguas abajo, pero son condicionalidades, condicionalidad de la inversión. Y el aguas abajo, y acá quiero hacer esto porque siempre lo digo en todos lados y me parece que es importante, agregar valor no por agregar valor. O sea, hacer cátodo para baterías es mucho más que hacer aceite de soja del grano de soja, porque el cátodo es un elemento clave de la industria química y del conocimiento en electroquímica que está en el corazón del nuevo paradigma tecnoproductivo. Entonces, hacer cátodo o hacer baterías no es simplemente agregar valor, es dominar el conocimiento de las cadenas críticas del nuevo paradigma. Con respecto al RIGI, el condicionamiento, ¿qué película estamos viendo? Es desesperante, no puedo decir otra cosa. No sé. No la estábamos viendo antes tampoco, hay que decirlo. Pero creo soy un poco más optimista con respecto al resto de los actores. Creo que el Estado obviamente tiene un rol muy clave y el gobierno tiene un rol central en poder dirigir estos procesos, pero el sector privado entiende la transición porque entiende los negocios que están detrás de la transición y van a presionar por esto. El movimiento de trabajadores también creo que cada vez lo tiene más claro y también es un grupo de poder, digámosle, de relevancia para poder llevar claridad a este gobierno. No sé. Me quedé con la de prosperidad, lo digo después. Bueno, empiezo por la más fácil, rápido. Autos eléctricos, Estados Unidos, un montón. Crisis del 30. Keynes, rutas interurbanas que no había, era todo tren, sino era todo barro. Y ahí empieza a haber necesidad de autonomía de los vehículos mayor a la que había hecho falta hasta ese momento. Punto 1. Punto 2, se desarrolla muchísimo la red de distribución de combustibles. Y ahí te puedo contar más cosas, pero con esas dos ya alcanzaba. ¿Por qué mi presentación es optimista? Porque esos nichos son lo único que veo. Así que, lamentablemente, si me rascas la pintura, abajo no vas a encontrar nada. El escalado de eso, mirame la cara. Mirá, voy a usar un minuto para mostrarte un slide que sabía que iba a seguramente ser útil, porque el desconcierto no es solo nuestro, el norte global también lo tiene. Y te quiero mostrar que las estrategias hoy, en Estados Unidos y en Europa, saben que no van a poder hacer baterías, ni siquiera cátodos. Entonces, hay políticas de este tipo en donde grupos de presión tratan de hacer diferentes cuestiones. China, que tiene baterías, te conté hace un rato que es preocupante el impacto en la red de los vehículos eléctricos. Ahora se vienen los camiones eléctricos por todos lados. La carga de un camión eléctrico sí que es seria, ahí sí que hay potencia. Entonces te dicen, te compro el camión eléctrico, pero ¿cómo lo cargo? Chino, no te preocupes. Yo te pongo esto, que es un lugar donde hay baterías de repuesto bajo carga. Entonces tu camión pasa por un puente y te recambio la batería. La cargo a la noche, más renovable, más limpia, más barata, a la hora que haga falta. Y le brindo servicios a la red desde las baterías. 1 minuto, 2 minutos te cambió la batería. Batería intensivo. Compraste un camión y unas 3 baterías por camión. Para China, negocio redondo. Batería intensivo. ¿Qué hace Estados Unidos? Que tiene mucho territorio y zonas con mucho impacto de autopistas, zonas ya preimpactadas, gran línea de transporte de alta tensión eléctrica, estaciones de servicio ultrapotentes y ultra rápidas para convencer a los transportistas, a los camioneros y a la gente que hace logística de comprar camiones con la mitad de la batería. Problema de balanza comercial, vamos a tener que importar, problema de nearshoring.
Entonces hacemos grandes estaciones de servicio para cargar en los 45 minutos reglamentarios que tiene un conductor para parar. Europa, te hago una red de recarga en movimiento. El camión se recarga en movimiento por la autopista. Entonces cuando sale con la mitad de la batería, llega al pueblo, vuelve a la autopista y se sigue recargando. 3 tecnologías. Les quiero traer esta pata tecnológica. Hago el rol del tecnólogo más que el de un economista, porque si antes tenías desconcierto después de ver esta cosa, tenés más. Cada tecnología tiene un competidor. No solamente nosotros como país vamos a tener competidores en cuanto al litio, todos los minerales críticos, sino que hay tecnologías competidoras, que si te pones duro, te muestran el desarrollo. No, litio no, lo hago con sodio, con potasio, con zinc. Vos me estás pidiendo tal otra cosa, mira, acá tengo el desarrollo. Me pedís tierras raras para motores, tengo motores sin tierras raras. Entonces, ahí es donde también un poco hay que mirarlo para entender si el tipo está duro o no, y realmente de la mesa, si te pones duro, se levanta y se va o no. Entonces, tenemos ese modelo de recarga. Fíjate que acá un lobby electroquímico decía, dame, te digo la cifra, 36.000 millones de euros y yo te armo un par de fábricas de baterías. Entonces, el lobby electromecánico te dice, no, pero espera, nosotros sabemos hacerlo ya. Columna, cable, dame los 36.000 millones que yo te hago la red de autopistas con recarga y nos ahorramos un montón de batería. Y hay 3 consorcios diciendo, te cargo por arriba, pros y contras, esto no sirve para autos, me impide bajar un helicóptero, te pongo por el camino, pero claro, me electrocuta gente, y si no, te pongo que son bobinas por abajo, pero usa un montón de cobre. Entonces, me tocó participar en este estudio, votar cuál de las 3, y hay triple empate después de la segunda votación. Esto se está llevando 120 o 130 millones de euros en cada programa de pruebas. Esto también es política, ¿no? Es política para saber si esto es viable, si no, y fíjate el desconcierto que habrá que ponen unos 500 millones de euros en estos 3 proyectos. A mí me ilustra un poco de que no me siento solo, ¿no? Bueno, muchas gracias a Vero, a Claudio, a Tom y a todos ustedes por haber participado. Espero que hayan disfrutado la mesa y podemos seguir charlando un ratito ahora si quieren. Hasta luego, gracias.